y vamos a compartir un momento una palabra que Dios puso en mi corazón, que se encuentra ahí en el libro de Lucas, capítulo 9. No traigo, por si acaso ya no traigo, no está en el data, había preparado otro mensaje, pero Dios puso esto en mi corazón. Así que si trajo su Biblia, voy a pedirle que la abra ahí en el libro de Lucas. Esta palabra la puso Dios en mi corazón, compartiendo un día devocional. Si la he encontrado, vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice en el nombre del Señor Jesús: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Le dijo a otra persona que andaba, Jesús estaba rodeado de personas, y le dijo a uno: sígueme. Le respondió esta persona: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro le dijo a Jesús: te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es apto para el reino de Dios. Padre, gracias te damos en este momento por este tiempo, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, Dios. Gracias por lo que tú has preparado para ministrar a nuestras vidas y a nuestros corazones en esta mañana, Dios. Gracias por lo que viene, Dios. Recuerdo, Dios, a Elías cuando dijo que iba a llover y mandaba a Dios a su siervo, Dios, para que viera en el cielo, y su siervo fue a ver, y al volver dio la noticia de que no había nada, ninguna nube, nada. Luego lo mandó nuevamente, y cuando volvió dijo: veo una nube como el puño de una mano, Señor, y se aproximaba una gran lluvia sobre ese lugar. Lo decretamos de igual manera, Dios, para este lugar, comunidad apostólica familiar, que viene una lluvia tremenda, Dios, de bendición, de gloria, de poder. Gracias te doy por los hermanos que han podido llegar, y oro por aquellos que no han podido, que están de vacaciones, tal vez hay alguien enfermo, delicado de salud, en aflicción. Intercedemos por ellos, Dios, decretando tu bendición, y que la bendición que tú impartes en esta hora, en este lugar, también les va a alcanzar, Dios, ahí donde ellos estén. Declaramos tu cobertura y protección. Reprendemos toda fuerza antagónica, todo espíritu que no pertenece a Cristo. Lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Y declaramos tu reino en este lugar, cielos abiertos. Declaramos tu gloria y tu presencia, ministrando nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias te damos, Padre, y a ti sea toda la gloria y la honra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Leyendo la Biblia esta semana, un día me encontré antes de este pasaje con otro pasaje, unos versículos más arriba. Dios primero anuncia su muerte a los discípulos. Él andaba con los discípulos y mucha gente alrededor suyo, y él les anuncia su muerte. Luego de esto hay una parte donde Jesús habla quién es el mayor. Ahí en el versículo 46 dice: entonces, entrando en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, los discípulos, entre ellos comenzaron a discutir, dice, en discusión, quién de ellos sería el mayor. Ahora miren lo que dice: y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Ellos estaban discutiendo
¿quién va a ser el mayor en el reino de Dios? Tal vez, no, yo voy a ser el mayor, no, yo voy a tener el mejor lugar. Y Jesús dice que percibiendo lo que ellos estaban discutiendo, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y le dice que el que fuera como ese niño iba a ser el más grande. Ahora cuando hablamos de un niño, hablamos de inocencia, hablamos, ¿no es cierto?, de un niño puede pelear con alguien, pero al ratito está ya de buena, está abrazado, es como que si nunca hubiese habido algo. Como ese niño. Luego, él tiene otro título, dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y dice, entonces respondiendo Juan, dijo, maestro, hemos visto a unos que echaban fuera demonios en tu nombre. Andaban por ahí, le estaba diciendo, andaban por ahí algunos que estaban echando en tu nombre fuera demonios. Estaban predicando la palabra y haciendo obras y echaban fuera demonios en tu nombre. Y luego viene y dice, y se lo prohibimos. Nosotros Dios se lo prohibimos. ¿Quién se cree? Para andar haciendo lo que nosotros hacemos. Ahora Jesucristo le responde, no se lo prohibáis. Le dice Jesús, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Cuál es el problema? Que en mi nombre echan fuera demonios. Se había dado el capítulo anterior, en el principio de este capítulo 9, que Dios había encomendado a los 12 discípulos que fueran a predicar y que echaran fuera demonios en su nombre. Y ellos habían ido y volvieron, dice, con gran gozo, diciendo, Señor, poníamos las manos sobre los enfermos y eran sanados. Y Jesús, en el gozo también de ellos, le dice, sí, es verdad, yo veía como Satanás caía como un rayo a tierra destruido. Entonces ellos sabían ya lo que otros habían hecho, lo que otros estaban haciendo, ellos ya lo habían hecho. Entonces les entró este celo santo, ¿no es cierto?, de cómo otros van a hacerlo si eso lo hacemos solo nosotros. Solo nosotros. Y luego está nuevamente Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Y dice, cuando se cumplió el tiempo en que habían de ser recibidos, arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y dice que envió unos mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y lo consuma a todos estos? Dios lo había mandado a preparar un lugar ahí con los samaritanos. Ahora la Biblia dice que entre judíos y samaritanos no se podían ver. Los samaritanos, por decir, odiaban a los judíos y los judíos a los samaritanos. Aunque en un principio habían sido el mismo pueblo, se habían dividido. Y para ellos los samaritanos se habían contaminado y eran pecadores, habían dejado de ser la raza pura. Entonces van donde los samaritanos y dándose la situación, los samaritanos no reciben a los judíos. Ahora los judíos cuando volvieron, estos discípulos cuando volvieron a Jesús le dijeron, Señor Jesucristo sabe que fuimos a ese lugar y estos samaritanos incrédulos, pecadores, no nos quisieron recibir. Así que ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enviar rayos del cielo y que los consuma a todos. Jesucristo le responde, dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces, viendo este cuadro, Jesucristo antes le había hablado a ellos con respecto a su muerte, al propósito, a lo que él había venido a morir en una cruz. Pero viendo este cuadro, uno ve que estos seguidores de Jesús no entendían a Jesús. Lo seguían,
pero no lo entendían. Había en ellos, cuando uno, por ejemplo, cuando ve la discusión que tenían de quién iba a ser mayor en el reino, no había un espíritu de servicio, no había un espíritu de humildad, de muerte al yo, sino que había un espíritu en ellos de grandeza. ¿Quién quería su lucha? Mire, andaban con Jesús, viendo las obras de Jesús, escuchando el mensaje de Jesucristo. Pero en ellos el espíritu ese de poder, de querer ser mejor que el otro, no los llevaba a entender el mensaje de Jesús, el propósito del reino de Dios. Luego vemos, ¿no es cierto?, esta situación donde habían dos que estaban haciendo la obra de Jesús y ellos los pararon, como diciendo: hey, Dios se mueve solo con nosotros, no con otros. Dios nos usa solo a nosotros, no a otros. Entonces, es increíble esto, porque y también se da el día de hoy. También se da esto el día de hoy, porque no logramos entender la misión de Cristo, el mensaje de Cristo, el propósito de Cristo. Y tal vez hay mucha gente dentro de la iglesia que solo quiere poder, un mejor lugar, una mejor posición dentro de la iglesia, pero no está en ellos el espíritu del servicio, de servir. Hay otros que se sienten tan, no sé, religiosos, tan espirituales, que solo piensan que Dios se mueve con ellos y no con otros. Entonces pueden ver a otros que no se parecen a ellos. Tal vez no usan terno, no usan corbata, como ellos. Entonces, como no usan ternos ni corbatas, Dios no se puede mover con ellos. Está también esa situación, está también esos otros con ese celo, no sé, de sentirse que los demás son pecadores y que lo único que merecen es el juicio de Dios, y que Dios envíe un rayo del cielo y los consuma a todos. Y en ese cuadro, en ese contexto, creo que Jesús, luego de ver esta situación con los discípulos, suelta esta palabra. No sé si le dije, el tema de este mensaje es el precio que no se quiere pagar. El precio que no se quiere pagar. Y Jesús comienza a hablarles ahí en el versículo 57, ¿no es cierto?, al 62, con respecto y pone 3 personas, a 3 tipos de seguidores. Y Jesús les quiere manifestar el precio que hay que pagar por servir a Jesucristo. La salvación es gratis. La salvación no se paga, pero el servir tiene un precio. El servir a Cristo tiene un precio, tiene un costo. Y tal vez no todos están dispuestos a pagar ese costo, ese precio que tiene seguir a Jesucristo. En primer lugar, tenemos la visión errada que las personas, o que muchas veces nosotros, la visión errada que tenemos de Jesús. La visión errada que tenemos de Jesús. Dice que yendo, uno le dijo en el camino. Yo quiero que usted se forme la idea: Jesús iba rodeado de muchas personas, de sus discípulos y otras personas, y en eso que él iba caminando, se acercó uno y le dijo: Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero seguirte. Le dice: te seguiré donde quiera que vayas. Donde tú vayas, yo voy a ir contigo. Yo voy a estar ahí. Ahora Jesús, yo creo que se dio vuelta así y lo quedó mirando con ternura, con amor, así. Y le dice: las zorras tienen guaridas
Y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tiene dónde recostar. Jesús, mire, le responde a este seguidor, tal vez diciendo en las palabras esas, lo que Jesús le quería decir: antes de hacerte mi seguidor, considera lo que te va a costar. Tal vez vemos lo bonito. Tal vez ese hombre veía lo bonito de Jesús, cómo él hacía milagros, cómo sanaba a los enfermos, cómo los paralíticos se levantaban, cómo los muertos habían resucitado, cómo la gente lo seguía y con hambre iban detrás de él y andaban detrás de él. Y él dijo: Señor, yo te voy a seguir. ¿A dónde? Miren lo que dice. Vemos, ¿no es cierto?, el área emocional del hombre. No vemos su área de la razón aquí, del espíritu, sino que sus emociones. Y en sus emociones, en lo lindo que estaba sucediendo, le dijo: yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y la respuesta que Jesús le da es como decirle: mira, hijo, ¿has considerado lo que te puede costar ser un seguidor mío? Las zorras tienen guaridas, los pajaritos tienen nidos. O sea, mira, ellos, los animalitos, tienen dónde estar, más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Has considerado el precio? ¿Has considerado que vas a tener que dejar tus comodidades? ¿Que vas a tener que dejar tal vez tus horas de dormir ya no van a ser las mismas porque vas a tener que estar en mi presencia? Le dijo: hasta a donde quiera que tú vayas. La Biblia dice, el mismo libro de Lucas dice que Jesús de repente se amanecía orando, que él invitaba también a los discípulos, a Pedro, a Juan, a sus discípulos a orar con él, y dice que era tanto el cansancio, ¿no es cierto?, que mientras Jesús oraba, los penas dormían. Y no podéis, le dice, orar ni siquiera una hora. Jesús desde ya les estaba diciendo que seguirle a Él no garantizaba el bienestar en esta tierra, sino más bien sufrimiento, hambre, persecución, peligro, desnudez, etc. Es hermoso, no sé si usted ha recibido alguna palabra profética de Dios. También Dios le ha dicho: te voy a bendecir. Voy a hacer de ti un gran hombre, una gran mujer. Tú vas a ser un instrumento en mis manos. Y qué rico. Oiga, yo lo entiendo porque yo también lo he sentido. Dios me habló. Pero esa palabra profética tiene un precio. Tal vez Dios le va a decir: oye, tú vas a ser el más grande profeta que yo he levantado. Y va a tener que tener el precio de meterse a la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de pasar tiempos de oración en la presencia de Dios. Mientras todos duermen, usted está ahí buscando el rostro del Señor. Mientras otros están disfrutando, Dios le está diciendo: no, tú quédate acá. Mientras otros están de vacaciones, Dios le dice: no, yo te quiero en mi presencia. Pero Señor, no. La salvación es gratis, pero el servir a Cristo tiene un precio. Tiene un precio. Lo que Jesús tal vez le está diciendo a este hombre es: cuidado con tus emociones. Porque el Evangelio no es emoción, es convicción. Porque nuestras emociones nos juegan en contra. Nuestras emociones, cuando todo está bien, gloria a Dios. Pero cuando las cosas van medio mal, queremos atacar. Entonces mire lo primero que Dios le dice a este hombre: considera el precio que vas a tener que pagar. Seguir a Cristo es una decisión que se toma, ¿no es cierto?, con nuestro corazón, el espíritu, y no con la emoción.
Este hombre, tal vez sin medir las consecuencias de su palabra, le dice a Jesús: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice que antes de hablar, apresuradamente se siente y medite sobre sus palabras, no sea que después se arrepienta. Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, dice, no puede ser mi discípulo. La palabra renunciar es como cuando usted está en un trabajo, ¿no es cierto? Y usted ya se hartó de ese trabajo y lleva su carta de renuncia, y usted cuando renuncia, porque nunca más va a volver a ese lugar, sale de ese lugar y va a hacer otra cosa, no va a volver a hacer lo que hacía en ese lugar. Jesucristo dice, ¿no es cierto? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En Lucas 9:23-25, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncia a todo lo que posee y renuncie también a sí mismo, a sus sueños, a sus pasiones, a sus deseos, a sus derechos. El Puma dice: tengo derecho a ser feliz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? Es morir. Es morir a nuestros sueños, a nuestras realizaciones, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Es morir. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este, dice, la salvará. La salvará. Pues luego hace una pregunta, dice: ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué es mejor? ¿Morir de nuestros deseos y pasiones para vivir para Él, o morir a Cristo para vivir para nosotros? ¿De qué le sirve, dice Cristo, ganar todo el mundo si se perdió? En segundo lugar, vemos aquí el desarrollo personal después de Cristo. Y dijo a otro, de los que estaban ahí, le dijo, lo vio Jesús, lo quedó mirando tal vez así, como a Patricia así, y le dijo: a ver, tú, sigue. El otro, él tenía la disposición de seguir a Cristo. Ahora este lo llama Jesús, le dice: sigue. Le respondió esta persona y le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre y después te sigo. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué edad tenía esta persona? No sabe nada. Tal vez el padre era joven, y tal vez le quedaban al padre, no sé cuánto, 20, 30 años más. Y él le dice: deja que vaya, que esté con mi padre, y después cuando él muera y lo entierre, yo te voy a seguir. Lo que este hombre le estaba diciendo: déjame disfrutar la vida, déjame pasarlo bien, déjame hacer riquezas, déjame hacer lo que hay en mi corazón, Dios. Déjame hacer las cosas del mundo, Dios, primero. ¿Cuánta gente que quiere sentir que vienen por el tiempo están, pero en su corazón están los deseos del mundo?
Están los deseos, sobre todo, no sé, bueno, yo creo que tal vez en muchos, pero en los jóvenes. Quiero vivir mi vida, quiero pasarlo bien, quiero conocerlo, quiero disfrutar. Y Jesús los está llamando y le está diciendo, sí, sí, Señor, yo te quiero seguir y te voy a seguir, pero deja enterrar esto primero, deja disfrutarlo, y una vez que me aburra de esto, Señor, y lo entierre, yo te voy a seguir. Una vez que me aburra, Señor, de la fiesta, una vez que me aburra de pasarlo bien, una vez que me aburra de viajar, Dios, una vez que me aburra de hacer riqueza y entierre eso, yo te voy a seguir. ¿Quieren a Jesús? Pero también quieren las cosas del mundo. Nos parece que eso es rico, es bueno. Y miramos el seguir a Cristo y también no, como que esto no es tan bueno, no es tan rico, no es tan sabroso. Como dijo la serie Ruth, azúcar. Jesús le está reafirmando que nada puede anteponerse en el seguirle a Él. No podemos esperar primero asegurarnos de nosotros mismos, tratar de tener alguna garantía que nos permita asegurar algo del futuro para poder después seguir. Es que mi futuro, Señor, es que no. Si nuestro futuro es tener, nuestro futuro es tener. Hay otra parte en el libro de Mateo que Jesús habla de seguirle también a Él y dice que las personas del mundo desean todas estas cosas del mundo. Y dice, y vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidad también de estas cosas, de tener un vehículo, de hacer una familia, de tener tal vez dinero, recursos. Vuestro Padre dice, sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Pero luego Jesús dice, no sean ustedes como ellos, sino que busquen el reino de Dios y su justicia. Busquen el reino de Dios. No añoren esas cosas, no deseen esas cosas. Deseen a Dios, deseen su reino, deseen a Cristo. De llenarse de Cristo, de tener de Cristo, de estar impregnados de Cristo, de hacer el propósito de Cristo, la voluntad de Cristo. Y todas esas cosas que ustedes desean, dice, vendrán por añadidura. Añadidura. O sea, en otras palabras, esfuércense por Cristo y no tendrán que esforzarse por esas cosas que los demás se esfuerzan, que se desgastan, que viven para ello. No, ustedes no vivan para esas cosas, ustedes vivan para Cristo. Y esas cosas, dice mi Padre, sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas y Él se las va a dar. No vamos a ser privados de esas cosas, no vamos a tener. Pero ¿quién las va a dar? Nuestro Padre. Todas esas cosas, dice, no solo algunos, todas esas cosas. No gastes su tiempo, lo que Jesús está diciendo a este muchacho. No gastes tu tiempo en esas cosas, porque esas cosas no te van a servir de nada. Hay cuánta gente uno que conoce que ha vivido su vida esforzándose por las cosas de este mundo, por un buen pasar, por tener, por muchas cosas, y después al final de los años se están llorando porque a la final se dieron cuenta de que fue un sacrificio en vano. Si no tienen a sus hijos, a su familia, sus matrimonios. Tal vez eso tiene un precio, tiene un costo. Hay momentos difíciles. Por seguir a Cristo y por no trabajar para esas cosas del mundo. Pero sabe, vale la pena. Porque al final puedo disfrutar de todas esas cosas que los demás tienen.
sin haber invertido un sudor por ella. Porque todo me lo dio Cristo. Tal vez hoy día no tengo vacaciones por estar con Él. Tal vez hoy día no puedo disfrutar como los otros disfrutan. Pero un día voy a estar disfrutando. Porque Él me lo dio. Porque Él me lo dio. Amén. Y en tercer y por último lugar, Jesús les habla de mirar atrás. Entonces también le dijo a otro, ahora Jesús le dice, a otra persona le dice, Señor, yo te seguiré, cuenta conmigo. Está entusiasmado así. Estos dos anteriores, Señor, no, pero cuenta conmigo. Y tal vez levantaba su manito así, entre la multitud. Aquí hay uno, aquí hay uno. Señor le dice, pero déjame, mire, pero ahí está el problema. Ese pero le dice, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto, dice, para el reino de Dios. El agricultor, mire, no mira hacia atrás, pues corre el peligro de torcer el surco. Se dice que cuando él toma el arado, cuando van los bueyes adelante y él toma ese pesado pedazo de madera y clava la punta en tierra, se dice que él pone su vista en la meta, a dónde tiene que llegar, y no mira para ningún lado. Aunque venga alguien a conversarle, él tiene su vista puesta en la meta, porque sabe que cualquier descuido, cualquier mirada lo va a alejar del objetivo y le va a quedar chueco, se va a salir. Hay un versículo que dice, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Cristo Jesús, dice el autor y consumador. El agricultor siempre está mirando, dice, un punto fijo para no desviarse. Nosotros debemos mirar a Jesús, porque en el momento que miramos a los hombres, entonces nos desviamos, nos desanimamos, nos desalentamos, porque todos, sin excepción, somos tan frágiles y débiles que en cualquier momento, si nos descuidamos, podemos desviarnos. Nuestro punto fijo es Cristo. Y tomamos el arado. Y cuando tenemos nuestro punto fijo, aunque le estén hablando al lado de usted, no quite sus ojos de Cristo Jesús. Porque se va a desviar, se va a desanimar, se va a angustiar. Nuestro punto es Cristo. Nuestro punto es el propósito de Cristo. Por eso Jesús dice que ninguno que toma el arado y mira hacia otro lado, si toma el arado y mira hacia otro lado, no es digno de ser su discípulo. Porque a la final no va a terminar, no va a llegar a la meta. ¿Te cree que el agricultor, si va así, quién sabe que tiene que ir derechito y comete un error y se desvía, no va a llegar? Tal vez eso va a hacer que se enoje, que se raye. ¿Por qué me desvió del camino ahí? Y va a tener que volver al punto de partida. Y tal vez nos ha pasado muchas veces que estamos en el punto de partida tratando, pero en el camino nos desviamos. Nos desviamos en el camino. Recuerdo la historia de un hombre que dice, tal vez usted lo ha leído, disculpe si no la cuento como esto, lo que recuerdo, que dice que tomó un barco y a
su familia, de algunas personas, y se fue, dice, a una isla. Él quería comenzar una nueva vida en esa isla, solo con su familia y algunos de sus trabajadores. Y dice que cuando llegó a la isla, en ese lugar, él no sabía lo que había ahí, no tenía idea, no sabía nada, él solo quería comenzar una nueva vida. No sabía si había gente, si había para comer, nada. Vivía muy cómodo, era un hombre que tenía sus comodidades. Y cuando llegó a esta isla, dice que hizo bajar todas las cosas que había traído del mar. Y luego él fue al barco y dice que tomó un galón de benzina, pongámosle de oración, y tomó un fósforo y prendió el barco. Y uno de sus trabajadores le dijo: mi señor, pero ¿por qué hizo eso? Y él le dijo: para que ni siquiera yo hice esto, para que ni siquiera a mí haya un pensamiento de querer volver de donde salí. Con esto no tengo con qué volver. Y yo creo que es necesario que nosotros quememos esos barcos que nos llevan a pensar de volver atrás, volver a Egipto. Ay, que parece que cuando era cristiano tenía más recursos que ahora. Parece que cuando era cristiano me iba mejor. Y no hemos quemado los barcos y siempre estamos pensando en volver atrás. Y es necesario tal vez quemar los barcos del pasado. Quemar esos barcos que nos hacen pensar que podemos volver atrás y no podemos servir a Cristo. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en volver atrás. Y necesitamos quemar los barcos. El peor pensamiento, mire, el Espíritu puso esto en mi corazón mientras estudiaba anoche, y dice: el peor pensamiento que un cristiano puede tener es pensar y decirse a sí mismo: ¿y si esto no resulta? ¿Y si esto no resulta? ¿Y si el seguir a Cristo no me resulta? ¿Y si el llamar no me resulta la prosperidad? ¿O si el dejar esto todo no resulta? Y anoche mientras estudiaba esto, Dios ponía en mi corazón y me decía: tienen que quemar esos barcos de esos pensamientos. Y si esto no resulta, y Jesús me decía, el Espíritu Santo me decía anoche: esto va a resultar, esto va a resultar, esto va a resultar, hermano, no sé, en tu proyecto, en lo que tú tienes. Si lo que Dios te está dando es que tienes que dejar todo, quemar esos barcos, Dios quiere decirte que esto va a resultar. Esto va a resultar. Este ministerio va a ser un gran ministerio, va a resultar. Un día vamos a tener a miles y miles de personas. No va a haber la gente donde sentarse. Vamos a ver milagros, vamos a ver prodigios, vamos a abrir iglesias en otros lugares. ¿Saben por qué? Porque esto va a resultar. Los proyectos en tu vida, lo que Dios ha dado, el llamado que Dios le está haciendo a usted, va a resultar. Tal vez usted se mira a sí mismo y diga: no tengo la capacidad, no tengo la inteligencia, hay otra gente mejor que yo. Tal vez eso es verdad, pero sabe, si Dios puso sus ojos en usted, eso va a resultar. ¿Quién esos barcos? ¿Quién esos barcos del pasado? Póngale benzina, póngale petróleo, póngale de todo y póngale un fósforo y queme. Cosa que usted mire y vea que no tiene nada para volver atrás. Lo único que puede usted ver es hacia adelante, es a Cristo Jesús, y es lo que vamos a hacer, es levantar sus manos y decirle: Señor, no tengo con quién volver atrás, estoy aquí, no sé qué es esto, no sé cómo hacerlo, no sé lo que hay de aquí en adelante, pero yo me pongo en tus manos. Yo me entrego en tus manos, oh Dios, para que tú me dirijas, para que tú me guíes, para que tú me des la sabiduría, para que tú me des la revelación.
La revelación. Los hombres estaban preocupados, lo que manifiestan los discípulos son las mismas preocupaciones y deseos de nosotros, de poder, de querer tener. Y no es malo, porque todos desean tener y sabe Dios que eso no es malo. Pero lo que Dios quiere es que esas cosas nosotros no las obtengamos por nuestras fuerzas, sino que las recibamos de Él. Que Él nos dé esas cosas. Que Él nos dé, porque dice mi Padre sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas y Él se las quiere dar, pero no se preocupen de eso, preocúpense de mí, preocúpense de mi reino, preocupémonos de tener a Cristo en nuestros corazones. Cuanto más haya de Cristo en nosotros, más de Cristo podremos entregar. Cuanto más haya de su palabra en nosotros, más vamos a poder predicar. Cuanto más unción haya en nuestra vida, más vamos a poder impartir esa unción en la vida de los demás. Hoy día tenemos a una sola ministra de alabanza. Pero el día de mañana van a haber muchos. Muchos. Porque Jesús dice, esto va a resultar. Tal vez el medio en que hoy día nos movemos nos está diciendo, esto no está resultando. Esto no está saliendo bien. Parece que lo natural nos dijera, oye, en vez de ir para adelante, ustedes están yendo para atrás. Pero ¿sabe lo que Jesús nos está diciendo? Tranquilos. Esto va a resultar. Esto va a resultar. Lo que Dios le ha dado va a resultar. Por eso Jesucristo invita a estos personajes. ¿Va a costar? Sí, va a costar servir a Cristo. Hay un precio que tenemos que pagar. El precio de la santidad. El precio de la santidad. El de no estar haciendo lo que las otras personas hacen, viviendo como ellos viven. Tal vez a nosotros nos va a costar que vamos a ser muchas veces burlados, ofendidos. Nos van a tratar de santurrones o quizás de qué cosas, se van a burlar de nosotros. Pero saben, esto va a resultar. Esto va a resultar. Vamos a tener que pagar el precio de estar en su presencia, de abstenernos, de fidelidad en el matrimonio, en la familia. Pero Jesucristo dice, esto va a resultar. El propósito de este mensaje que hoy día que vemos nuestros barcos, tal vez de las familiares, de las familias, de la preocupación de la economía, de la preocupación del trabajo, de las tantas preocupaciones que vemos en esos barcos. Y tomemos el agarre. Y nuestro punto es que sea siempre Cristo. No, aunque vengan a decirlo que esto aquí o esto allá, no. Mi blanco es Cristo Jesús. Mi blanco es Jesucristo. Póngase sobre sus pies. Aleluya. El precio que no se quiere pagar. Hoy día así se han inventado tantas cosas que cualquier dolorcito, una pastilla y se acabó el dolor instantáneamente. Y queremos que mientras más rápido actúe mejor. Pero, y también en el ámbito espiritual, la iglesia, las personas quieren grandes cosas de Dios, pero quieren no ser esa aspirina que ahora ya. Todo tiene un precio, pero ese precio vale la pena pagar. Vale la pena pagar, hermano. No vuelvas atrás. Si renuncia a las cosas que no son de Cristo, pero no renuncia a Cristo. Aunque se siente que está siendo pisoteado, siga adelante. Porque esto va a resultar. Lo que Dios le ha dicho va a
Lo que Dios ha planeado con usted va a resultar. Lo que usted emprenda va a resultar. Como decía Nicole la semana pasada, de repente en Dios hasta las cosas más absurdas resultan.